Si hoy estamos aquí, al menos en mi caso y el de una mayoría, es por animes como Death Note. La importancia supina para el medio de esta obra es inefable, y al igual que toda obra que llega a una gran masa, todo tipo de opiniones se hacen eco. Simplificando numéricamente, puedes escuchar desde 0 a 10. Todos, independientemente de la calidad que consideremos tiene la obra, sentimos un cierto aprecio hacia esta. Y hoy, a través de los episodios, eligiendo un momento de cada uno, no necesariamente el mejor, os contaré mis sensaciones y pensamientos conforme transcurre, para poder responder a la pregunta: ¿era Death Note realmente tan bueno? El primer episodio me quedo con la primera escena de la serie. A través de la dirección, música, iluminación y expresiones, la dirección de la serie, sin necesidad de palabras, nos presenta la visión del mundo de Ryuki Light, un clima desapacible y depresivo, monótono y aburrido, que tornaría 180 grados por medio de la Death Note y sus consecuencias. Para mí, el mejor momento de la serie, remontándome a aquel verano de mi 12º año de vida, un iluso e inconsciente prepuberto se enfrentaba a su primer anime, y esta escena, siendo alguien con hasta ese momento un bagaje cultural basado en Pokémon y minuto y resultado, fue la que sin dudas cambió mi futuro para siempre. Que el principal antagonista, detective número 1 del mundo, fuese eliminado en el segundo episodio era algo perfectamente plausible en mi novata cabeza, y ante semejante treta, mi yo de 12 años, en medio de una vorágine de sensaciones nunca antes experimentada, aderezada con el calor de las noches de verano, tras un exhalo, producto del descoloque mental sufrido, clamó, con voz aguda, pero segura de sí misma, su primer «Me atrapaste, es anime». Esta escena engloba episodio 3 y 4, pues arranca al final del tercero y acaba al inicio del cuarto, escena que nos revela la verdadera intención de Light. Esa purga del mal no es más que un nexo casual entre la sociedad y su mundo ideal. ¿Por qué si no rechazar la baza de la victoria? Los ojos de Shinigami, esa sociedad limpia de criminales, solo es consecuencia de un mundo hecho a su imagen y semejanza. La posición de Dios que le interesa a Light no es la de juez de la moral, sino la de gobernante todopoderoso, estar en lo más alto el máximo tiempo posible, asemejando a Light más que Dios al mismísimo diablo. Las capacidades de L ya estaban más que comprobadas, pero ahora era el turno de Kira, y viendo reflejado en él, más que nunca, al mismísimo Crollo Lucifer, en su famosísima escena del Requiem de Ugobin, tras varias sesiones de experimentación humana con la Death Note, Light dirige el segundo gran ardid de la obra, eliminando en el proceso a todo el FBI y a gran parte de la policía japonesa. El sexto episodio me quedo con el speech de L, no tanto de sus deducciones sobre Kira, sino sobre su autorretrato, posicionándose, en cuanto a la justicia como finalidad, igual a Kira, con una perspectiva moral diametralmente opuesta, y con un mal perder infantiloide, parece ser que típico de genios. Light demuestra que sus grandes aspiraciones, soberbia y superioridad moral con las que habla no caen en saco roto. Aparte de una psicopatía y sociopatía obvias, posee una enorme megalomanía. No le basta con eliminar a sus enemigos. Su ego es tal que ha de asegurarse de que estos sepan quién es. Esa actitud infantil, anteriormente mencionada, se manifiesta de vuelta, en este caso revelando su identidad justo antes de matar. Él sabe que ha ganado, y hará lo que sea para hacérselo saber a su víctima. Ahora sí, amigos, la escena que todo el mundo estaba esperando. No podía ser otra. Ya sea por el meme o por lo que sea, tenía que estar. Una de las fácilmente 10 escenas más icónicas del anime. Cojo una patata y me la como. Igual, de este episodio, me gustaría mencionar la gran determinación del padre de Light, exponiendo las intimidades de su familia, aceptando las posibilidades por ínfimas que fuesen, simplemente en favor de la justicia. Otra de esas escenas icónicas del anime. L confronta a Kira de frente, revelando su identidad en medio de un silencio sepulcral. El estremecimiento sería lo más normal, lo más revelador, dejaría a Kira absolutamente descolocado y en shock. El hombre, cuya existencia se dudaba, rival declarado desde el inicio, arriesga su vida encarando la muerte, provocando en el asesino serial la mayor sensación de humillación de su vida. Cuando se emiten juicios morales sobre estos seres anormales,
se suele poner en duda su humanidad. ¿Quién sentiría placer perpetrando la muerte? Pensamos en estos seres como reemplazos de la muerte, como reemplazos de este ente antropomorfizado con una túnica negra y una guadaña, quien tiene al ser humano como su títere personal. Pero la muerte solo es un escalón más de la ambición de estas personas. La utilizan para demostrar su poder. No les interesa ser el marionetista de la humanidad. Buscan ser el marionetista de la humanidad. El diablo siempre tiene suerte. Es una expresión que queda como anillo al dedo en esta situación. Con la tentativa de detener la transmisión de la cinta de Kira, un miembro del grupo de detectives hace acto de presencia en las puertas de la cadena, y nada más llegar, cae desplomado a los pies del edificio. Nombres falsos, precauciones extremas, nada de eso servía ya. Los ojos de Shinigami se unían a la batalla, y un nuevo Kira purgaba desde las sombras. Dicen que hay miradas que matan, y en este caso, la muerte era la portadora de esos ojos. Este momento lo pongo más que nada por lo extraño de la escena. En el intercambio de cintas, el segundo Kira revela la existencia de los Shinigami, a lo que L, a mi parecer, se sobresalta de sobremanera. Quiero decir, está persiguiendo a un asesino, ahora dos, que matan sin hacer acto de presencia, con un nombre y un rostro, y ya ni el nombre es necesario. Lo sobrenatural está encima de la mesa. No entiendo el motivo de esa reacción. Por una parte, puede ser una cuestión cultural, del arraigo de las deidades en la cultura, un breve alivio cómico, una parte de L que no conocíamos o una actuación soberbia por parte del mismo. Sea como fuere, le estoy dando demasiadas vueltas a una secuencia de 3 segundos. Si nuestra existencia es el resultado del amor, en la mayoría de casos, y la muerte es quien pone fin al humano, que en caso de los Shinigami sea todo lo contrario, muerte como motivo existencial y amor como colofón, aunque sea para un mero recurso que justifique pasadas y futuras situaciones, es una de esas pequeñas cosas que de alguna manera dotan de vida a las obras. Vida como la de un ser humano, producto del amor, en este caso del autor hacia su idea. Donde muchos ven una entrañable escena de dos genios pintorescos declarándose su amistad, yo veo dos actuaciones magníficas. Intentar sembrar la duda, el titubeo en sus homónimos. L no considera a Light su amigo, si acaso un rival con el que se está divirtiendo. No olvidemos que Light, por bajo que sea el porcentaje, es el principal, por no decir el único sospechoso de ser Kira. La actuación del asesino no nos la creemos. Primero, porque es el protagonista y el grueso de la serie nos lo pasamos en sus pensamientos. Y segundo, porque representan en términos simples al bien y al mal. En la ficción, las dobles caras, las actuaciones, las traiciones son atípicas en la razón de ser del bien. El segundo Kira, con los ojos de Shinigami, es una win condition segura, pero sin las capacidades maquiavélicas y brillantes de Light, tarde o temprano será víctima de las tretas de L. No hay peor derrota que cuando en el último momento es arrebatada la victoria. Misa se encuentra con L, tiene a tiro al hombre de nombre desconocido, pero L tiene otros planes para la segunda Kira. El mundo, en cuestión de segundos, pasa de conspirar en favor de Light a venírsela encima. Una situación de 2 contra 1 pasa a ser un todos contra el protagonista. La carta más valiosa de la mesa acaba de cambiar de manos. Turno de Kira. En cuestión de horas, tras la inesperada detención de Misa, Light traza un plan que lo eximiría de toda culpa, exculpándolo e inculpándolo a la vez. Una paradoja legal tocante a la inconsciencia a la hora de actuar. En un par de frases se genera en el caso el mismo fenómeno que con el 11S, pasando el homicida de manera muy oportuna de victimario a víctima. En la novela 1984 de George Orwell, el autor, a través de su sociedad distópica, proyecta la siguiente idea: el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. Viendo lo sucedido en este episodio, empiezo a pensar que quizás como seres racionales hayamos pecado de soberbios. ¿El poder es el medio o el fin de la ambición del ser humano, o es el humano el medio o fin de la ambición del poder? Humano y poder es una relación pareja de coexistencia en un solo cuerpo.
Tras perder a propósito los recuerdos de la Death Note, Light se muestra como un hombre de férreos principios y moral, incapaz de aprovecharse de alguien, incluso sospechoso de asesinato. Esa parte humana siempre ha estado ahí, opacada por ese influjo de su propia codicia. El Light del inicio de la obra solo es un adolescente en su etapa de confrontación con el mundo. Esa humanidad existe, pero tanto en Death Note como en la vida real solo sale a relucir cuando estás en una posición de igual o inferior. Quizá Kira haría lo que todos nosotros. ¿Es realmente esa psicopatía inherente a su existir o es una corruptela provocada por la propia esencia parasitaria del poder? ¿Es realmente un perturbado maníaco o tan solo otra víctima de este ente? Este episodio se centra completamente en Aizawa, ese secundario que pululaba en el fondo de la escena, carne de crimen para Kira, pero nada más lejos de la realidad. Aizawa, en este episodio, ve como todo su mundo es trastocado. Hay veces que no hay elección buena, y este es uno de esos casos. La seguridad de un puesto conformista y su familia, una familia en crecimiento que ya lamenta su falta de presencia, o los valores, ideales y principios bajo los cuales cimentó a su yo actual, bajo los cuales actuó hasta este momento, bajo los cuales no dudó en el momento de arriesgar su vida. El padre de Light y Matsuda están en puntos vitales completamente distintos, no dudan, pero la vida de la familia Aizawa acaba de empezar. Y no debemos olvidar que detrás de cada profesional hay un ser humano. Y por muy dado a los demás que estés, la verdad es que no hay millón de vidas que valgan lo que una de los tuyos. Si el anterior episodio estaba centrado en Aizawa, este lo está en Matsuda, aunque el momento que he elegido tiene más que ver con el capítulo 17 que con el 18. Volvemos a los claroscuros del poder. Light asegura que sería incapaz de hacer lo que hace Kira, y sinceramente, me lo creo. Las situaciones hipotéticas, los ¿y si?, son solo preguntas que actúan bajo un marco de ficción. Nadie está seguro bajo el amparo de sus palabras. Estoy seguro que si al 99% de los maltratadores, por ejemplo, les preguntan con anterioridad si lo harían, y la respuesta es un no, por polémico que suene, repito, me lo creería. Nos creemos seres firmes, ontológicamente hablando, dueños de nuestra vida, de nuestro rumbo, y solo somos títeres de entes abstractos proyectados en nuestra moral e inseguridades. Esta escena es una bizarrada en toda regla. Dos asesinos en serie y el detective que los quiere atrapar haciendo el baile de la amistad. Una entrañable escena entre tres personalidades fortísimas, celebrando que uno de ellos se va a jugar la vida. La vibra que me transmite esta fiesta de la amistad es la misma que la de un payaso, un centro psiquiátrico o Barcelona. Tres conceptos a priori buenos que el imaginario colectivo ha tergiversado al punto de demonizarlos. En fin, como os podéis imaginar, un episodio insulso. De hecho, en IMDb es el episodio con menor nota de la parte buena de la serie. Desde su introducción, se nos presenta a Misa como un support de Kira, un asesino supeditado a la voluntad del ícono de la purga. Más que otro asesino, se presenta como un arma del primer Kira. Cuando se introduce de lleno en el maincast, se desaprovecha como alivio cómico, como reclamo físico de la serie, pero en este episodio demuestra su valor para la trama, sonsacando una declaración de culpabilidad al no muy brillante nuevo Kira. Escasez de lucidez que no me hace más que pensar que ya haya sido escogido a propósito por el propio Light, para culpabilizar a un pobre simplón de todos los crímenes perpetrados por él. En esta escena, L devuelve al antiguo Light a la Tierra, a aquel Light que anhelaba ser el dios del nuevo mundo, menospreciándolo y desglorificándolo, demostrando que no existe divinidad alguna en jugar con unos seres humanos. Un verdadero ser superior que quisiera expiar todo mal del mundo, yo lo habría hecho. Aunque realmente, ¿por qué un dios habría de hacerlo? Simplemente porque conoce la realidad de los seres humanos. Está y estuvo con ellos. Es uno más. No es una especie de ser trascendental. Lo verdaderamente divino no es él. Lo verdaderamente divino es el poder obtenido. En este momento entramos en el clímax de la serie, y la banda sonora se desmarca del contexto real de la obra, una música épica marcando una tensión inexistente. Toda la segunda mitad del episodio es un crecimiento continuo de la desesperación y frustración de este nuevo Kira, una ovejita siendo llevada hacia el matadero. Nadie tomaría esa decisión ambiental en ese contexto, nadie se molestaría por un peón cualquiera de la partida. Entonces, ¿cuál es el sentido de este escenario?
Este marco de epicidad no define la caída del falso Kira, la victoria del bien, de la justicia o la caída del mal. Este marco de epicidad es el epílogo del regreso del verdadero Kira. La secuencia en la que vuelven los recuerdos de la libreta a Light es el tiro de salida de un episodio sometido a conveniencia del protagonista. Todo el episodio es un teatro de marionetas, orquestado previo pérdida de memoria. El arco de exculpación ha acabado y comienza el de ejecución. El mejor detective del mundo, aun teniendo la razón, todo indicaba que había fallado. Tanto las evidencias, atrezzo de esta titiritada del asesino, así como las decisiones de la dirección, desde su testimonial presencia, prácticamente anecdótica en este episodio, hasta el tono usado por el seiyuu, una actuación gloriosa que abandona al personaje de L para interpretar a un alma derrotada. El absurdo apaciguante alboroto de la campana sonaba desde el amanecer. Una razón de ser egoísta reclamaba atención constante. Un canto tan ruidoso que no dejaba ser, pero un dimanar nostálgico que se dejaba escuchar. Ni el eslogan del viento, ni la incesante lluvia, ni la hipersentida ciudad conseguían callar a la campana. De pie, frente al campanero, allí estaba cuando sonaron por primera vez, y allí estuvo hasta su última nota. Rogado por Dios, arrebatado por el diablo. Arrebatado por Dios, rogado por el diablo. La campana no sabe de ruegos y arrebatos, de buenos y malos. Dedica todo su saber a su encomiable empresa, la voz y el silencio. Y hoy estaba más locuaz que nunca. L ya no está, y la posición de Kira como ícono cultural se dispara. El nivel de influencia del juez rector empieza a ser tenido en cuenta por países y organizaciones. El pueblo se inclina hacia el lado del asesino. Sin escollos en el camino, el ascenso a deidad está al alcance de su mano. El mundo ha empezado a girar alrededor de Light Yagami. No hay peor presagio de decadencia en un anime que cuando el propio ritmo del suceder de las cosas cambia radicalmente y nuevos personajes aparecen porque sí, como le sucedió a Noragami o a Naruto. Hay que resolver el conflicto, como se pueda, pero resolverlo. El principal problema de Death Note es que, desde el inicio de la serie, el final solo puede ser uno, pero en lugar de llevarlo hacia uno satisfactorio que deje la serie como un perfecto y sólido bloque de mármol, decide estallar en una esquina una escena preciosa. Sí, una que jamás olvidaremos, pero renunciando a la consistencia del bloque, que fue la que, primeramente, captó nuestra atención. Recordáis lo que acabo de decir, ¿verdad? De los personajes que aparecen mágica y convenientemente en este punto. Pues Death Note no iba a ser menos. Un tercer Shinigami entra a escena. Ahora mismo soy esto. Esto ya está pasando de castaño a oscuro. El tercer Shinigami convenientemente aparece, les dice que dos normas son falsas y se va. Death Note, camuflado con grandes escenas, está forzando lo absurdo hasta límites insospechados. Aunque, si se le quiere encontrar simbolismo a todo, podemos decir que los abundantes Deus Ex Machina son el verdadero Deus, Dios en latín, poniendo en su sitio a un humano altanero intentando emularlo. En un duelo a muerte, como es el caso Kira, no existe la derrota. Hay un vivo y un muerto. Se nos presenta una inmanencia vital. Al igual que la victoria, la derrota es un sentimiento, solo al alcance de los vivos. Pero con la muerte de por medio, la derrota no desaparece. Cuando uno muere, ésta se apodera del corazón de los tuyos. En una guerra no hay soldados derrotados. Hay países, los cuales no sienten. Y seres queridos, que sí lo hacen. No digo que sea mejor ir a morir, ni mucho menos. Pero quienes sufren la derrota son otros. En este punto, toda la familia Yagami se ha visto arrastrada por los grandilocuentes delirios de su hijo, su padre falleciendo, y quien nada tenía que ver, su hermana y su madre, siendo estas las únicas derrotadas. Un tema que llevo evitando desde el inicio de la serie, no por nada, sino porque sabía que podía ser comentado en cualquier momento, es el trato de los medios al caso Kira, montando un espectáculo circense alrededor de la muerte. De criminales sí, pero de la muerte en definitiva. Las fragorosas quejas sobre el estado del periodismo actual son una constante, tanto dentro como fuera del sector.
e inevitablemente, cuando los humanos criticamos el presente, inconscientemente idealizamos el pasado. Pero el manga de Death Note es de hace 20 años, cuando la opresión del click no amenazaba redacciones. Recordemos el frívolo y bochornoso trato dado al crimen de Alcácer en España. El morbo y la desgracia han sido mercantilizados desde que el dinero empezó a extorsionar al mundo. El pasado de Teru Mikami no es más que la demostración de la infantilidad del objetivo de Kira. Su fuerte sentido de la justicia, completamente polarizado, no es más que la constante reafirmación sesgada del mal por parte de un niño. Hay gente mala que debe pagar, sí, pero no todo sucede como quieres. Confrontar al mal de frente no es más que una necedad. Palabras de una madre preocupada que, lejos de haber sido maduradas con el tiempo, formaron parte de la dogmatización moral de un ser en su etapa de inconformidad. Más allá de los numerosos deus ex machina, en esta segunda parte de la obra, esta escena se lleva la palma al combinar dos elementos narrativos pobres. No sé si conocéis el término suspensión de la incredulidad. Básicamente, un acto consciente bajo el cual los espectadores obviamos el realismo de una ficción en pos del disfrute, así como la lucha libre. Historias y peleas son creadas bajo un marco propio, sabemos que guionizado, pero cuya lógica nos conviene eludir. Esta suspensión de la incredulidad no acude solo a la capa superficial. En algunas ocasiones, narrativamente, se crea una metasuspensión de la incredulidad, la cual he definido como el típico «bueno, hay que creérselo». Así como cuando en un shonen crean estrategias bastante estrambóticas, en Your Name, cuando van y vienen y cambian y viajan en el tiempo. La diferencia es que en el caso de los shonen, género sobreexplotado y saturado, los espectadores valoran más la originalidad que la lógica, por ende se permite. Your Name es una obra cuyo lenguaje no va de racionalidad e hilar fino, va de sentir y hacer sentir. El problema de Death Note es que la lógica y las deducciones servían como motor de la trama, pero en este caso, que debemos asumir que Nier, a través de una epifanía, Deus Ex Machina, descubrió al nuevo Kira, porque, ya sabéis, cosas de genios que no podemos entender y debemos asumir. Metasuspensión de la incredulidad. Creo que no hace falta que remarque más el bajón de la serie a estas alturas. Todos los propios personajes sufrieron un downgrade, a todos los niveles, excepto uno, Aizawa, ese policía que en algún momento tuvo que decidir entre su yo del pasado y su yo del presente, quien se confrontó a sí mismo, se fue y volvió, ahora está a punto de derrocar al asesino del cual una vez huyó. Kiyomi Takada, quien al igual que Misa cayó rendida a los encantos de Light, se da cuenta de la verdad. La cosificación y manipulación a la que sometió a Misa no es diferente a la que ella experimenta. Lastimosamente, ya es tarde. Tras aceptar su realidad y rol como peón, decide cumplir su cometido de igual manera. Solo le esperaba la muerte, y si la más mínima posibilidad de sobrevivir existía, cuando el jaque mate decidiera el devenir del mundo, el rey mismo se encargaría de eliminar a sus peones. No quedaría ningún testigo de esta guerra. Para los últimos episodios, he decidido elegir un solo momento. Técnicamente, es un momento que no pertenece al transcurso de la serie, pertenece al interludio del episodio, cuando ciertas normas de la Death Note sirven como pausa del episodio. Nier consigue plasmar en palabras lo que durante todo este vídeo y mientras veía la serie llevaba pensando sobre Kira. Te rendiste al poder del Shinigami y la libreta, y crees ser un dios, pero no eres más que un asesino en serie, desquiciado. Un poderoso humano quiso ser dios, y hasta cierto punto lo logró. Consiguió que su palabra adquiriera una omnipotencia hasta el punto de influir en todo el mundo, pero al igual que hacía referencia a sí mismo como el dios del nuevo mundo, todo lo nuevo lleva una temporalidad intrínseca. Lo nuevo sustituyó lo antiguo, que a su vez existió como un nuevo que sustituyó a un antiguo. Dios del nuevo mundo entraña un perecido. Las normas del tiempo son inciertas para un dios, no por ignorancia, sino por ignoto. La tentación del desprendimiento con lo humano, de lo terrenal, de lo banal, hizo ver a un brillante embrión de la justicia como un ser superlativo, mientras el único de estas características en la serie contemplaba. Como dije antes, el final de esta historia solo podía ser uno, y es que como nos dice la Death Note en el interludio del episodio, todo ser humano acaba muriendo.